Queridos hermanos y hermanas, al faltar ya unos pocos días para poder comenzar el tiempo de la Cuaresma, ese tiempo tan importante, tan necesario en la pedagogía de la Iglesia, porque ese es el tiempo de la reflexión más profunda, el tiempo de revisar nuestra vida interior, de prepararnos para saber cómo vamos nosotros viviendo la vida, si la vamos viviendo auténticamente o estamos demasiado exteriores en nuestro compromiso con Cristo. Es el tiempo del sacramento de la reconciliación, es el tiempo del arrepentimiento de verdad, es el tiempo de cambiar nuestras conductas y de abrirnos a una nueva experiencia con el Señor. Qué interesante el Evangelio de este día en el que me quiero centrar sencillamente, ¿no? La primera lectura de San Pedro es realmente un himno profundamente cristológico, es la experiencia de Pedro vista desde Cristo, en una expresión profundamente cristológica. Bendito sea Dios, Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza ese himno que refleja toda la grandeza divina y humana de Jesús. Como no está tan estrechamente relacionada al Evangelio, me quiero centrar en el Evangelio, en la postremería, podríamos decir, del inicio de la Cuaresma. La dinámica que hemos escuchado en Marcos 10, ¿no?, es Jesús que se ha encontrado con un hombre. En realidad no se trata de un joven como nosotros le conocemos, ¿no? Decimos el joven rico, pero en realidad ya creo que ya no era un joven. El Evangelio dice, cuando eso lo he cumplido, de este joven, no dice que estaba joven, pero era un hombre que había vivido una experiencia de Dios, pero alguna cosa le hacía falta. Entonces, el Evangelio de hoy podríamos titularlo así: una cosa te falta. Tenemos ante Jesús este hombre que seguramente había oído hablar de él. Y este hombre tenía muy buenas intenciones porque no quería dejar pasar la ocasión para hacerle la pregunta del millón, podríamos decir, a Jesús. Es por eso que el Evangelio nos comenta que el hombre llegó corriendo, el hombre llevaba prisa, el hombre sabía que no podía dejar pasar la ocasión de encontrarse con Jesús. Hasta ahí el hombre está haciendo lo correcto. Nosotros también en la vida no podemos dejar pasar la ocasión de encontrarnos con Dios. El paso de Dios por nuestra vida, lo que nosotros llamamos el kairoi, el paso de Dios. ¿Cuántas veces el Señor pasa por nuestra existencia y nosotros no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces Dios toca nuestra conciencia y nos damos cuenta de todos los pecados que nosotros estamos cometiendo, que debemos enderezarlos, pero nosotros nos hacemos oídos sordos a lo que nos dice Dios en la conciencia, y el paso de Dios sencillamente no acontece nada en nosotros? Este hombre nos enseña hasta ahí, nos enseña de que es necesario correr hacia Jesús para no dejar pasar la ocasión de que el Señor nos cambie y renueve nuestro interior. Este hombre reconoce en Jesús a alguien con autoridad, como ya lo había expresado ante la gente. Y es por esto que, estando ante Jesús, hace el segundo gesto, hasta ahora extraordinario. Primero llegó corriendo, es decir, la prisa por encontrarse con Jesús, la prisa por no dejar pasar a Jesús, la prisa por no pasar desapercibida la experiencia de Dios cuando nos habla nuestra conciencia.
Y el segundo gesto que a mí me parece que hasta ahí vamos bien con este hombre, Jesús dice que este hombre ante Jesús se arrodilla. Las dos condiciones para poder cambiar nuestra vida es la prisa urgente, en realidad, valga las dos ideas, esa prisa urgente que implica también una condición segunda, humildad, para poder reconocer mis pecados. El que no reconoce su pecado, el que reconoce que todo lo hace bien, jamás va a cambiar. Por eso hay personas que tienen años de estar en la iglesia, pero siempre son los mismos, sin cambio de ningún tipo de conducta, los mismos defectos, las mismas soberbias, las mismas altanerías, las mismas formas de tratar a la gente, ningún cambio. Pareciera que el Evangelio no les entra, pareciera que el Evangelio pasa soplando por los oídos. ¿Por qué? Porque no han logrado hacer lo que este hombre hasta allí había hecho bien. El correr hacia Jesús, el buscar a Jesús de verdad y luego humildemente reconocer su pecado y ponerse de rodillas. Hasta ahí este hombre nos enseña dos pasos para poder llegar a la persona de Jesús. Inmediatamente este hombre que se arrodilla lanza al aire una inquietud. No busca este hombre sanación, ni para él ni para otros. Su pregunta revela un gran deseo de alcanzar altas metas en su vida. La pregunta suena tal vez más o menos así: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? El versículo 18 de hoy. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Pensemos en la palabra que usó, en la frase, esas dos palabras que usó, Maestro bueno. Con estas palabras, este hombre que ha corrido y se ha arrodillado ha hecho dos pasos previos importantes para la conversión. Ha reconocido con esas palabras a Jesús. No solamente lo reconoce como un maestro, como todos, sino como un maestro que él califica como bueno, el cual se le puede creer. Entonces, mis hermanos, notemos que este hombre, en la expresión que ha dicho, no la usó en plural, no usó una expresión en plural como agarrando a varios. Este hombre se puso en primera persona. No dijo qué hay que hacer, tampoco dijo qué debemos hacer, eso es en sentido plural. No, lo dijo en sentido personal, qué debo hacer, eso es singular. Eso es una cosa importante, hasta ahí con este hombre vamos estupendamente bien, el proceso hasta ahí es increíble. Esto es válido también para nosotros. Correr a buscar al Maestro, no dejar pasar la oportunidad de que Dios me cambie la vida. Segundo, ser una persona humilde, arrodillarme constantemente delante del sacramento de la reconciliación para no vivir tan toscamente la vida, con tanta porquería en el corazón como a menudo lo digo, con tanta idiotez interior que a veces no logramos corregir. Solo el sacramento del perdón y de la reconciliación podría enderezar nuestras vidas cuando lo hacemos con el corazón. Hasta allí ese hombre nos ha enseñado esas dos condiciones. Y luego la tercera condición: no me acerco al Señor diciendo lo que otros dicen o hacen. No me acerco como aquel también fariseo, ¿no?, que decía, mira, yo estoy aquí porque mira que yo soy bueno, mira que estos otros no hacen las cosas bien, como hay veces somos nosotros, ¿no? Decimos, es que los demás hacen las cosas mal, es que los demás están equivocados, yo soy el perfecto. Qué mal, ¿no? Qué mal vivir la vida pensando que yo soy el perfecto, que hago todas las cosas bien.
así no se avanza. Por eso hay gente que nunca cambió en la vida. Por eso, porque toda la vida se creen perfectos. Eso es el peor pecado que le puede pasar a un cristiano, creerse exactamente sin necesidad de cambio. Y luego reconoce que qué debo de hacer es una condición personal. La conversión es mía, soy yo el que decido cambiar. No es la comunidad que decide cambiar, soy yo en la comunidad. Yo cambio en la comunidad, eso sí, pero el proceso de conversión es mío. Mi proceso no es de nadie más, es mi proceso. Vamos a hacer, como ya lo recordaba el Evangelio de ayer, ¿no? No miremos la viga de los otros, empecemos por nosotros mismos primero. Y ayer les he dicho, el líder, ¿cómo debe de ser un líder? El líder es no el que lleva a la gente hacia él mismo, sino hacia Cristo. El líder es el que cambia a él mismo primero, él entra en un proceso de conversión primero, después hacia los demás. ¿Cómo voy a ser líder si yo no cambio mis conductas? ¿Cómo voy a ser líder espiritual en las comunidades si sigo siendo el mismo hombre o la misma mujer con los mismos defectos de toda la vida? ¿Qué tipo de líder sería yo? El líder es el que cambia él mismo. Se vuelve un hombre de oración, un hombre de la palabra, un hombre del sacramento de la reconciliación a menudo, un hombre de la Eucaristía, un hombre que participa del sacramento de la Eucaristía con el corazón, un hombre que se entrega o una mujer que se entrega, una mujer que hace suyo el proceso de conversión. De tal forma, mis hermanos y hermanas, que hasta ahí, con este hombre del Evangelio, parece que va todo perfectamente bien y nos ha mostrado los 3 caminos necesarios. Correr hacia Jesús, humillarme ante Jesús y tercero, la conversión es decisión personal, no es decisión de la comunidad. Hasta ahí vamos bien. Por toda respuesta de Jesús le recuerda ahora Jesús, más bien dándole una respuesta a este hombre, le recuerda que existen los mandamientos como una vía para alcanzar la vida eterna, incluso le enumeró algunos. El Evangelio de hoy, recuerdan ustedes, le enumeró algunos a este hombre. Le dijo claramente cuáles eran los mandamientos que debía de cumplir. Se los recordó uno a uno, ¿no? Y este hombre dijo haberlos cumplido, le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Le mencionó algunos. Hasta ahí entonces viene el cuarto elemento necesario. El buen cristiano, el buen líder de la comunidad, el buen hijo de Dios, nunca puede olvidar los mandamientos. Los mandamientos no son cosas que se aprenden en la primera comunión para luego olvidarlos para el resto de la vida. Cuando se dice amar a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que Dios es prioridad, hasta por encima de tu propia familia, hasta por encima de tu trabajo, hasta por encima de tus quehaceres. Dios es primero, Dios no puede ser segundo en mi vida. Y así sucesivamente, cuando el Evangelio, los mandamientos dice que hay que santificar la fiesta, quiere decir que tú debes estar en la iglesia cada domingo, que tú debes participar en la misa, las fiestas de guardar, como por ejemplo el miércoles de ceniza, que es misa de precepto para todos los católicos, es misa de carácter obligatorio para un cristiano que quiere vivir la vida correcta. Eso es santificar la fiesta. Cuando yo no participo de la Eucaristía en las fiestas solemnes y sagradas, yo violento ese mandamiento. Y así sucesivamente.
De tal manera que los mandamientos no son cosas exteriores, son cosas profundamente necesarias que cumplir. Por eso, este hombre hasta ahí aparentemente ha cumplido esos mandamientos, ha sido observante de la ley, pero algo no funcionó a partir de ahí. El hombre corrió a Jesús, el hombre se arrodilló ante Jesús, el hombre tomó de manera personalizada su conversión, pero hay algo en el cuarto paso que ya no funcionó. En el cuarto, él cumplía los mandamientos, pero no le permitieron dar el paso sincero hacia el encuentro definitivo con el Maestro. Hasta ahí algo no funcionó. Pareciera que los mandamientos se volvieron exteriores en él y no interiores. Y entonces Jesús le dijo, algo te hace falta. Este hombre, dice el texto, lo miró y lo amó. Era un hombre íntegro en realidad. Hasta ahí este hombre nos ha enseñado demasiado. Estaba preparado para dar un paso más hacia la perfección. En realidad así lo captó Jesús. Y por eso le lanzó el reto que lo ha dejado cerrado. Aún te falta una cosa. Es precisamente la frase que el hombre estaba esperando. En ese más, en ese fácil imaginarnos la mirada en realidad de Jesús cuando lo ha interrogado. Pero algo no funcionó. La siguiente frase de Jesús paralizó su deseo. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás una riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Esta se trataba de una invitación radical. Vender todo, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Fuera de todas las demás condiciones, Jesús ha agregado otras condiciones. Venderlo todo, darlo a los pobres, seguir a Jesús. Eso significa que Jesús invitó a este hombre al despojo, al desprendimiento total, vender todo lo que posee, no precisamente para abrir una cuenta en el banco, sino más bien el motivo es venderlo todo para darlo a los pobres. El motivo es seguir a Jesús. Por todo esto, definitivamente creo no tendría sentido si la finalidad no fuera seguir a Jesús. Con el corazón y las manos libres se puede seguir a Jesús y hacer lo que Él nos diga. Me viene a mí a la mente una frase que encontré en una estampa que decía lo siguiente: cuando morimos, dejamos lo que tenemos y nos llevamos lo que dimos. El día que morimos, nosotros sencillamente, nuestra única maleta válida para entrar en el cielo es todo lo que aquí hicimos bueno. Porque lo que no hicimos bueno se convierte en carga pesada para nunca entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús hoy ha dejado claro a este hombre. Pero este hombre, viendo toda esa situación que había que abandonarlo todo, le entró una tristeza en su corazón. La riqueza que poseía pudo más que la propia invitación clara de Jesús. Esto es una escena triste. Hasta ahí el hombre había caminado de manera extraordinaria, pero una cosa le faltaba. Y Jesús termina diciendo una frase muy compleja, pero también de mucha enseñanza. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y la pregunta que se hace entonces, ¿solo los pobres entrarán en el reino de los cielos y los ricos no? No es esa la interpretación de esa frase, porque hay pobres que quieren vivir como ricos y hay pobres inconversos que nunca cambian la vida, como también hay ricos
con un corazón extraordinario, que se ganaron la riqueza trabajando duramente y que son solidarios. Entonces, la riqueza en sí misma es la mala en cuanto esa riqueza me aparta de Dios. Pero los ricos pueden salvarse si se ganaron el dinero trabajando y si son solidarios y se abren a los demás. Y los pobres también se pueden salvar o se pueden condenar. De tal forma que entrar en el reino de los cielos es una decisión. Y es una decisión libre, personal. Nadie se salva por el otro. Yo me salvo a sí mismo en la medida en que en la comunidad vivo la experiencia del encuentro personal con Jesucristo. Recuerden la última frase que nos provoca esperanza. Para los hombres es imposible, no para Dios, porque para Él todo es posible. La gracia del Señor hoy en esta palabra me ayude a convertirme hacia Jesús, acercarme a Él y dar lo mejor de mí mismo. Así sea. Amén.